Dios. Vamos a estudiar el versículo lema de la escuela bíblica de vacaciones. Es Juan 8, verso 12. El Evangelio según San Juan, el verso 12. Viernes yo tuve la oportunidad de predicar un mensaje acerca de el poder de Cristo Jesús. Es poderoso, es perfecto. Varios días de los temas. Pero hoy queremos enfocar en Jesucristo como la luz del mundo. Tuvimos muchos versículos en inglés aquí con este versículo, y es Juan 8, 12. Voy a leer nada más el versículo 12 y luego vamos a regresar a capítulo 7 y adelante y otros versículos para entender el pasaje. Y hermanos, este es buen versículo. De los 7 yo soy, Cristo Jesús en Juan 6, 35 dijo, yo soy el pan de la vida, el pan de vida. Y gracias a Dios, el segundo es lo que encontramos aquí en Juan 8, 12. Y dice, otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Otra vez, hermanos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, este es nuestro deber. El que me sigue, tenemos que seguir a Jesucristo. Muchas veces no entendemos bien el llamamiento de Dios, llamándonos, Cristo Jesús llamándonos. Está haciendo una declaración, yo soy la luz del mundo, declarando que Él es Dios, Él es el verbo que se hizo carne, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, es declaración. Si estamos siguiendo a Cristo, no vamos a andar en tinieblas. Vamos a vivir una vida santa en la luz de Cristo. Muchos dicen, yo sigo a Jesucristo. No, si nosotros seguimos a Jesucristo, hay santidad. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. En lugar de la oscuridad, la noche, tinieblas, vamos a caminar, vamos a vivir una vida en el día con el Espíritu Santo, con Jesucristo ayudándonos, viviendo una vida santa. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender este pasaje. No es la primera vez que encontramos en el Evangelio según San Juan. Hemos visto en el estudio de la escuela bíblica de verano, en el lunes es que en Cesarea Filipo, en la puerta del Hades, el lugar donde había mucha idolatría, hasta prostitutas del templo, pensando que realmente servir a un Dios es tener relaciones sexuales con personas. Es que perdido el rumbo, el camino, no sabiendo que es otra manera de vivir. Y Cristo Jesús, en medio de un lugar tan pagano, tan con el diablo trabajando, realmente con tanto pecado, pero Él diciendo que el poder de confesarme
a mí como el Hijo de Dios viviente, hay poder para cambiar cualquier persona. Y en lugar de fornicación, en lugar de adulterio, en lugar de prostitución, pornografía, cosas así, nosotros con santidad en nuestras vidas, gracias por el poder del Evangelio para limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a confesar a Jesucristo, a seguirlo. Como dice aquí, tenemos que seguir a Jesucristo. Ayúdanos a hacerlo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver el contexto, y lo que yo quiero hablar es que había una división entre la gente. Esta es la misma pregunta que estudiamos el lunes. Entonces, este es 7:40, Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Acuérdense, hermanos, en Mateo 16, que estudiamos el lunes, en el primer día de la escuela bíblica, encontramos a Jesucristo en Cesarea Filipos, y en un lugar que se llama la puerta del Hades. Es que realmente el infierno, todas las maldades, todo lo que ellos hicieron, robando de la gente, etcétera, todo esto que ellos encontraron. Como he hablado, tenían una cueva, un lugar de paganismo, de inmoralidad sexual. No puedo hablar de lo que ellos estaban haciendo. Y en este lugar dice: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos dijeron, la respuesta es que usted es profeta. Es lo que la gente estaba diciendo. Aquí es la misma cosa. Verdaderamente este es el profeta. No estaban pensando que es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el verbo que se hizo carne. No están hablando que este es el Cristo. Algunos sí, pero muchos no, pensando que es profeta. Y ellos hablan Juan el Bautista. Otros es que Elías, otro es Jeremías, es que otro de los profetas, pero estaban considerando a Jesucristo como profeta. Los profetas pudieron ver lo que iba a pasar en el futuro, pero también predicando en contra del pecado, revelando los pecados. Gloria a Dios. Juan el Bautista llegó predicando, y hermanos, no haciendo ni una señal, un milagro, preparando el camino, porque estaba predicando con el poder del Espíritu Santo, y estaba moviendo el Espíritu Santo en la gente. Y muchos vinieron, pero llegaron los fariseos, los escribas, y él dice que, ¿dónde están los frutos de arrepentimiento? Porque su bautismo es bautismo de arrepentimiento. Pero ellos llegaron y como siempre, con orgullo. Ellos tenían arrogancia en su vida. Ellos amaban a bienes materiales, amaban la gloria del hombre, estaban buscando la gloria del hombre en lugar de la gloria de Dios. Y es interesante que ellos tenían la palabra, las escrituras, pero vamos a ver que no creyendo lo que dice la palabra. Y dice aquí, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo? Están citando la palabra de Dios, pero citando la palabra de Dios en una manera de negar a Jesucristo. Cuidado, hermanos. Si va a citar la palabra, debe entender el significado, el contexto, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ellos leyendo
y diciendo, la escritura dice que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo, como pregunta, y están diciendo que él no puede ser el Mesías, pero ustedes saben que nació en Belén. Ustedes saben, es del linaje de David. Ustedes saben que María se casó con José, que es de la familia de David, linaje de David. Tenían que ir a Belén. En el movimiento de un César de Roma, en toda su maldad, buscando más impuestos, más dinero, hizo este edicto a enviarlo, y por razones es que María y José tenían que ir a Belén. Y la escritura es correcta, pero ellos no entendiendo. Ellos, en lugar de creer o investigar o decir, Espíritu Santo, revélame que si este hombre es de Belén. Muchos, en lugar de recibir lo que el Espíritu Santo está enseñándonos, queremos rechazar la palabra y no vivir la palabra. Es que los profetas hablan de cosas difíciles. En el Sermón del Monte, Cristo Jesús está diciendo las bienaventuranzas, y la bienaventuranza es el pobre. Y una persona que deprimida de bienes materiales o pueden ser del espíritu, y él dice, Cristo Jesús, pobre de espíritu, con humildad, recibiendo, aceptando lo que Dios está enseñándolo. Y es increíble, es que los mansos y muchos, los que tienen hambre y sed de justicia, es que los puros de corazón, dice, ellos y solo ellos van a ver a Dios. Y ustedes saben que tenemos un problema. En Salmo 24 dice que tenemos que subir al monte para estar en la presencia de Dios, y para entrar en la presencia de Dios necesitamos manos limpias y corazón puro. Pero ustedes saben que este es el problema exacto que nosotros tenemos, un corazón dañado, un corazón lleno de maldad. Entonces necesitamos un Salvador. Y gracias a Dios, este es el Cristo. Es el Cristo, este es el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y todavía en el siglo XXI hay división acerca de Cristo Jesús. Ustedes aquí, muchos, ojalá que están creyendo en Cristo, siguiendo a Cristo. ¿Y cuál es la historia de su vida? Es algo extraordinario. Tremendos cambios en su vida. Viviendo en otra manera, diferente. Ahora con un corazón puro. Ahora con manos limpias. Ahora con mansedumbre en su corazón. Ahora pobre de espíritu. El Señor está obrando en nosotros y nosotros creemos en Cristo. Pero hay otros que dicen que no. Y si su vida está predicando otro mensaje, todavía tiene que arrepentirse y seguir a Cristo Jesús. Porque seguir a Cristo significa muchas cosas, y vamos a ver en Juan capítulo 10 y otros pasajes. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos se fueron para arrestarlo y escucharon las palabras, y dice, no hay persona como él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que casi como el policía para arrestarlo, y ellos, wow, maravillado de lo que ellos encontraron. Nadie habla como él. Jamás hemos
encontrado hombre, porque es mucho más que hombre. Pero hermanos, en Juan hemos visto que Cristo Jesús despojó a sí mismo, aunque rico, se hizo carne y no utilizó su deidad para vivir la vida, sino por el Espíritu Santo derramado sobre él sin límite. Llegó como paloma sobre él el poder del Espíritu. Cristo viviendo una vida santa, lo que nosotros tenemos. Nosotros podemos arrepentirnos y creer en Cristo y pedir por el bautismo del Espíritu en nuestra vida, el Espíritu llenándonos, y nosotros también podemos vivir como Cristo. Y si dice que estás lleno del Espíritu Santo y no hay santidad y no hay este Espíritu Santo trabajando en su vida, usted es mentiroso. Y dice, los fariseos, siempre es el problema, los fariseos. Los fariseos tenían vestiduras llamando atención, diciendo, mire, yo más santo que ustedes por su ropa. Tenían cosas y vestidos para llamar la atención. Y mírame, yo más santo que ustedes. Ustedes pobres, ustedes pecadores, yo justo. Orando, entrando en el templo el fariseo, y doy gracias a Dios que yo no soy como otros, como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo, yo soy una persona honorable. Ustedes deben aplaudirme y decir, qué hombre que tú eres tan excelente. Y mirando a otras personas y llamándolos pecadores, odiándolos, amando a sí mismo, buscando la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Leyendo la palabra de Dios, pero utilizando la palabra para criticar y condenar a otras personas en lugar de vivir una vida de Dios. Y dice los fariseos, también vosotros habéis sido engañados, como ustedes engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Los gobernantes como son los saduceos y los fariseos, y ni uno de ellos creyeron en Cristo. Pero los pobres, los publicanos, los pecadores, escuchando a Cristo, llegando a él y llorando, y luego con sus lágrimas y su cabello secando sus pies, lavando y poniendo perfume, y Simón, un fariseo, criticando a ella y criticando a Jesucristo. Si este hombre era profeta, no recibiendo a como Cristo, nada más dice es profeta, que todos dicen que es profeta. Si es profeta, ¿por qué está permitiendo a esta mujer a tocarlo? No sabiendo a tocar a Cristo es exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos tocar a Cristo como la mujer que tenía sangre fluyendo. Gloria a Dios por el amor de Cristo. Gloria a Dios que Él con compasión y misericordia. Cuando personas vinieron a Él con necesidad y con arrepentimiento, Él siempre sanando, tocando, limpiándolos. Y usted también, hermanos. Gloria a Dios que Él quiere recibirle. Nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es que ellos habían estudiado y pensaban que eran grandiosos, grandotes, porque habían estudiado.
¿Y quiénes son los maestros? Los fariseos, los escribas. Están diciendo que nuestro ministerio no tiene poder, y con razón, porque estaban amando a sí mismo y no amando a Dios. No debemos leer la palabra para condenar y criticar a otras personas. Debemos leer la palabra para encontrar esperanza en Cristo y saber que Él puede tocarnos y cambiarnos y transformarnos. En Juan 8:12, ustedes probablemente algunos han memorizado este pasaje. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ella que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros sabemos que en el principio, como el Dios cambió la historia. En la creación, el Señor creando en el primer día, sea la luz, y llegó la luz. Su manera de quitar las tinieblas de la tierra es por medio de su palabra. Seas la luz, y llegó la luz. Y igual tiene que hablar a nosotros. Y lo que está diciendo que yo soy la luz. Sea la luz en tu vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Nada más siguiendo a Cristo y vamos a tener la luz del mundo, Jesucristo en nuestra vida. Gloria a Dios. Y también el Espíritu Santo. En Génesis también tenemos más que una persona en la deidad, es Elohim. En capítulo 1, Elohim es nuestro Dios, es plural en personas. Podía usar Elohei, pero no, este es singular. Pero usaba Elohim, plural, porque es el Padre hablando con el Hijo, y el Hijo hablando con el Espíritu Santo, los dos. Es que había 3 personas, pero un Dios. Y cómo es el Espíritu Santo está moviendo sobre la faz de la tierra, igual para quitar las tinieblas, es el Espíritu Santo moviendo sobre nosotros. El Señor quitó las tinieblas de la creación de la tierra por medio de su palabra, y el Espíritu Santo igual quiere usar su palabra y el Espíritu Santo para quitar las tinieblas, la oscuridad de nuestra vida. Sí, gloria a Dios. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los fariseos maldiciendo a la gente, y ellos tenían el problema. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Claro que sí, es uno del Sanedrín, pero dice es uno de ellos. Es que miembro del Sanedrín, pero él creyendo, y dice en Juan que es un discípulo secreto. Pero este significaba que no estaba ayudando a Jesucristo. Aunque está hablando, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él escuchando, recibiendo el mensaje, Cristo no podía entender. ¿Y por qué? Porque estaba mirando, estudiando la palabra con la carne. Y este es el problema. Estudiar la palabra sin el Espíritu Santo va a equivocar siempre. La única manera es con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a revelar. Por ejemplo, cuando dice, no dice la Escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Ellos citando y todo bien, pero no creyendo.
Pero en lugar de esto debe decir, revélame Dios si este es un hombre de Belén. Y van a investigar y van a ver que sí, nació en Belén. Del linaje de David tenemos genealogía en Mateo, también en Lucas. Y toda la evidencia está diciendo que Cristo es el Mesías, pero los fariseos no creyendo, porque interpretaron por la carne. Antes de estudiar, tener tiempo devocional, debe decir, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame a recibir revelación de ti, Señor. Abre mis ojos, cantamos, abre mis ojos. Necesitamos ojos abiertos, oídos abiertos para recibir la palabra. Ayúdame a poner en práctica. Yo quiero seguirte, Cristo. ¿Y qué va a pasar? Transformación de su vida. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y es interesante que equivocaron, porque Amós era de Galilea. Es increíble, es posible estudiar. He recibido personas enseñando que lo que es primero, es primordial, es que tenemos que leer la palabra, pero no diciendo con la ayuda, con el intérprete, el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque piensa que es su propia inteligencia, es su habilidad a ver. Es que nosotros dedicando más tiempo en el estudio, pero Cristo Jesús estaba hablando, predicando a personas que no tenían ni una copia, tenían que memorizar, tenían que ir y escuchar personas predicando y meditar. Es que no tenían rollos, no tenían, la mayoría pobres. Pero nosotros diciendo cosas sin tomar en cuenta lo que dice la palabra. Gracias a Dios ya tenemos la palabra. Ellos tenían, pero tenían que ir a la sinagoga. Y ellos guardaron un lugar en la sinagoga para estudiar la palabra. Y los niños se fueron estudiando, memorizando. Y gloria a Dios, porque es palabra de Dios. Pero hermanos, necesitamos el Espíritu. Y es la razón que Cristo, yo gozo en mi corazón porque voy a ir al cielo, voy a morir en la cruz del Calvario, voy a llevar y derramar mi sangre, voy a limpiar sus pecados, voy a enviar al Espíritu Santo y Él, otro como yo, va a vivir y va a enseñarle y nosotros vamos a tener poder en la palabra de Dios. Pero sin el Espíritu no puede hacer nada. La palabra aquí en 8:12 es el que me sigue. Noten lo que dice en Juan capítulo 1. Llamando a los discípulos. Versículo 43. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Es interesante Cristo Jesús llamando a sus apóstoles, sus discípulos y utilizando esta palabra, sígueme. Sígueme. No es de Juan, pero en Lucas capítulo 5 tenemos la historia de Pedro. Y es la pesca milagrosa. Y en
5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Mas en tu palabra. Este es lo que, más en tu palabra. La palabra de Dios puede ser palabra escrita, puede ser la palabra hablada. Como en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo diciendo: la palabra que Tesalonicenses que ustedes escucharon es palabra de Dios. No es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. Ustedes recibiendo como palabra de Dios que realmente es. Y no estaba hablando de que él había escrito, está hablando de su mensaje. Y llegó la palabra. Sí, hermanos, es posible escuchar la voz de Dios por las prédicas. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, cuando nosotros empezamos a entender quién es Jesucristo, la única respuesta es arrodilla delante de Él. Señor, apártate de mí. Es como en mi vida, cuando yo estaba escuchando la palabra, muchas veces fui al altar para orar, arrodillarme. Estaba escuchando palabras de condenación, pero también de esperanza. La palabra condenándome por mis pecados, pero también dándome esperanza. Y necesitamos entender la pecaminosidad de nosotros. Muchas personas, es que no entiendo, personas que no quieren responder a Jesucristo. Y no estaba en una iglesia, pero estaba en la presencia de Cristo. Yo quiero decir, hermanos, el lugar para recibir a Cristo es donde Cristo Jesús está manifestando su gloria. Y puede ser en casa, puede ser en una barca. Pero viendo, Él sabiendo, nosotros habíamos pescado y nada. No es el día, hay días que es bueno para pescar y días que no, y nada. Y ellos obedeciendo a Cristo, que es Rabí, el carpintero, no pescador. Y increíble, siguiendo sus instrucciones, y llenaron ambas barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cuántos de ustedes han caído ante de Cristo Jesús a rodillas delante de Él? Esta es la razón que no estoy de acuerdo con esta idea que yo puedo orar con alguien y la persona orando por mí en lugar de yo orando pidiendo. La palabra de Pedro no correcto, pero él dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Los fariseos no iban a aceptar que eran pecadores, llamando a otras personas: oh, es pecadora. Pero cuando vio la obra y el poder de Jesucristo en su palabra, todo cambió. Apártate de mí, Señor. Algunos de ustedes están esperando para recibir a Cristo. Yo quiero decir que si has visto la palabra con claridad, es tiempo para rodearse delante del Señor y pedir: Señor, ayúdame,
sálvame, cámbiame. Pero es interesante en Mateo 4, cuando habló con Andrés, y versículo 19 es más que dice, venid en pos de mí, es que síguenme, que usaba la palabra en Juan, pero dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, síguenme y los haré pescadores de hombres, o os haré pescadores de hombres. Gloria a Dios. Es algo que Cristo va a hacer. No es algo que nosotros, no necesito ir y tomar clases para aprender cómo pescar. El Señor va a hacer algo en mí y hacer algo que yo puedo pescar hombres. Muchas veces tomando clases, pero no teniendo el poder de Dios. Necesitamos el poder de Cristo para predicar la palabra, para que personas puedan venir a Cristo. Y interesante, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y también versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tenían que separarse de su oficio, trabajo en el pasado, de su padre, para seguir a Cristo. Y ellos siguieron a Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Llegaron a ser pescadores de hombres. Cuando yo estaba de rodillas ante el Señor por varias semanas, llegando, escuchando el mensaje, por fin, cuando yo en arrepentimiento recibí a Cristo, entré en las aguas del bautismo, y en una semana yo estaba predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me había llamado. Y después muchos de mis familiares llegaron a Cristo. Muchos jóvenes, yo tenía la oportunidad, viernes yo estaba explicando, yo predicando en muchos países, predicando en iglesias, campañas para alcanzar a los jóvenes, y muchos llegando a ser cristianos, y muchos llegaron a ser pastores. Ya tengo muchos amigos pastores que estamos hablando de más que 50 años y todavía están predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? No es de mí, es yo siguiendo a Cristo, y Él está haciendo la obra en mí y en ustedes. Muchos dicen, yo no puedo, tampoco, pero Cristo sí, se puede. Él tiene poder para hacer algo grande en nuestras vidas, para enseñarnos. Muchos de nosotros hemos creído como los griegos. Es que los griegos buscan sabiduría. Y nosotros tenemos esta idea que con más estudios y voy a tener y voy a aprender, pero es más de Cristo. Más de Cristo. Estar en su presencia. El modelo de Cristo es ir conmigo, y ustedes van a aprender, seguirme, síguenme. Y no estoy en contra de tener escuelas. En el Antiguo Testamento tenían escuela de los profetas. Hay cosas que necesitamos saber, pero más que nada es que como predicar la palabra y como creer en el poder. Es que los profetas tenían poder espiritual del Espíritu. Rápidamente tenemos que regresar a la historia en Juan capítulo 7. Y ustedes van a ver que
criticando a Nicodemo y qué es más, dice cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? Ustedes saben que es una manera de encontrar algo en contra de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús sabiendo. Y dice Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Es la primera vez que encontramos a Cristo escribiendo algo y en el suelo. Y la segunda vez es que, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. He tenido muchas experiencias, pero una vez yo estaba en casa cerca de Pueblo Escondido, en el área de Santa María, Colotepec. Y es interesante que ellos tenían una ave y estaba caminando en el suelo y empezó a mover sus pajas increíble en una manera, escribiendo en el suelo. Y yo, mira, está escribiendo algo. Y yo dije, es casi como la historia de Cristo Jesús, que él en el suelo escribiendo. Y empecé a hablar de Jesucristo. Había un abogado conmigo, estuvo aquí conmigo, ayudándonos. Y es interesante, cuando yo empecé de hablar de la historia, empezó a llorar. Y gracias a Dios llegó a arrepentimiento y arrodilló delante de Dios pidiendo por la salvación. Y es nada más una ave escribiendo. Y aquí relatando la historia. Él es abogado de la ley, posiblemente tocó porque podía ver que es abusando la ley. Y tocó su corazón. Yo no sabía, no es mi inteligencia, es nada más honrando a Cristo, hablando de Cristo. Siguen a Jesús y Él va a hacer algo en nosotros. No sabemos lo que él escribió, pero dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ustedes saben que probablemente escribió el pasaje que habla de adulterio en la palabra, habla de un hombre y una mujer. Pero ellos trajeron nada más una mujer. Posiblemente escribió el versículo la primera vez. Escribiendo el versículo que tiene que ver. Cristo Jesús, con entendimiento de todo, escribió el pasaje, trajeron a una mujer, pero no dice una mujer, dice un hombre y una mujer. Y escribió el versículo posiblemente. Y después ellos insistiendo. Y escribió, ¿dónde está el hombre? Pero los fariseos, utilizando un acto de pecado que ellos probablemente pagando una persona o una persona pagando a ella para tener, y es increíble, ellos haciendo
este acto de pecado para tratar de destruir a Jesucristo. Es que mostrando la maldad de su corazón. Y es exactamente cuando nosotros usamos la palabra de Dios para condenar a otras personas, en lugar de mirar en el espejo y dice, cámbiame, Señor. El propósito de la palabra es para animar, bendecir. Claro que sí, tenemos que, como profeta, tenemos que predicar la palabra, como Juan el Bautista, y costó su vida. Muchas veces no queremos pagar el precio, pero los verdaderos profetas, casi todos, murieron en una manera horrible. Su fidelidad al Señor, hablando la verdad. Pero el propósito es glorificar a Dios. Pero Cristo Jesús haciendo, y ellos por su conciencia. Es que ellos tenían todas las reglas y diciendo que aplica a ustedes. Y rápidamente, wow, no tenemos tiempo. Esta noche vamos a continuar. Pero para ver la conexión, después de la mujer adúltera, está manifestando la maldad de su corazón. Tenemos esta frase, Jesús es la luz del mundo. En medio de tantas tinieblas, tanto pecado, tanta maldad, utilizando la palabra para tratar de destruir a Jesucristo. Jesucristo, yo soy la luz del mundo, ustedes de tinieblas, pero yo luz, y si ustedes síguenme, hay ayuda, hay salvación. Y si no, oh hermanos, va a vivir en tinieblas y va a ir al infierno. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra. Ayúdanos a entender cómo vivir la vida. Tenemos que seguirte. Ayúdanos a seguirte. Y gracias que tú vas a obrar y hacer cosas grandes a través de nosotros. Como hemos escuchado de misioneras que pensaban que Oscar iba a ir, pero no se fue. Pero gracias a Dios, el ministerio de ángeles, verdaderos ángeles para protegerlos o protegerlas. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor. Ayúdanos a amar a Jesucristo de corazón. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ojalá que el Señor tocó su corazón. Si quiere pasar al frente y orar al Señor, excelente. Hay personas que pueden hablar y orar con ustedes. Pero yo pienso que el Señor está dándome mensajes. Y necesitamos meditar y buscar y orar. Y esta noche voy a continuar predicando. Ojalá que puedan regresar y traer más personas para que nosotros podamos aprender mucho de Dios y glorificar a Él. Él es la luz del mundo y nosotros, andando en Él, vamos a experimentar su gloria en nuestras vidas. Dios les bendiga.